Buen día, en esta oportunidad vamos a realizar la simulación de la máquina de Wolver. Este proyecto lo presentamos eh, el compañero Hugo Alexis Hernández, David Dimas, Daniel Moreno García, Haider Eduardo Jaimes y quien les habla Ana María García. En este proyecto se realizó la construcción de una máquina de Wolver por medio del software libre Algodoo, donde se involucran las 5 temáticas fundamentales del curso de física mecánica, los cuales son movimiento rectilíneo, movimiento parabólico, dinámica, trabajo y energía y choques. Cada uno de estos grandes temas encadenados en una sola máquina, donde se puede identificar inequívocamente la temática fundamental y desarrollar el análisis. Cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que originan el movimiento. En esas encontramos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante. Es decir, un movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. Es decir, la partícula se desplaza por el eje de coordenadas, la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo. Es decir, la aceleración siempre es constante. Caída libre. Caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que se deja caer un cuerpo verticalmente de cierta altura y este no encuentra resistencia alguna en su camino. La aceleración coincide con el valor de la gravedad. Bueno, la aceleración de la gravedad se puede considerar una constante. Esta se encuentra dirigida hacia abajo y se designa por la letra G. Su valor es de una constante de 9,8 metros sobre segundo. Movimiento parabólico. Es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria, una parábola. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión entre dos movimientos. Uno, la trayectoria en la proyección del eje X, describida por un movimiento rectilíneo uniforme, y la otra, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente. Describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde la aceleración será la gravedad. Dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, las fuerzas. El movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante las fuerzas. Las masas de un cuerpo es la medida de su resistencia a cambiar velocidades. En el diagrama de cuerpo libre se pueden evidenciar las diferentes fuerzas que actúan, como la fuerza de contacto, que se divide en la fuerza normal, que es la fuerza generada por una superficie, se dibuja perpendicular a dicha superficie en un ángulo de 90 grados, o la fuerza de fricción o rozamiento, que es la que se opone al movimiento y depende a la superficie. También está la fuerza de tensión, que esta se actúa sobre una soga, cuerda, hilo o cable, o también el peso, que es la fuerza gravitacional de algún bloque o algún cuerpo que siempre va hacia abajo. Continuamos con las leyes de Newton, donde encontramos la primera ley de Newton, donde postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, donde postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. Y tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, donde dice que a toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto.
Vale, continuamos con trabajo y energía. Entonces, el trabajo representado con la letra W, efectuado por una fuerza representado con la letra F, es el producto del desplazamiento por la magnitud de la fuerza paralela al desplazamiento. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Cuando un sistema realiza un trabajo sobre otro, le transfiere energía. Una ventaja a la que al que el trabajar con trabajos, valga la redundancia, y energías en vez de con fuerzas, es que las primeras son magnitudes escalares. Continuamos con la simulación de la máquina de Wolver. Nuestra simulación inicia con el lanzamiento de un proyectil, el cual impacta a una pared que hace que rebote y choque a una esfera más grande. Esta esfera, al recibir el impacto, se desplaza sobre una superficie con velocidad constante. Al finalizar la rampa, la esfera hace una caída libre hacia una báscula con un contrapeso, evidenciando la tercera ley de Newton de acción y reacción. El contrapeso se eleva, al cual está atado con una cuerda, la cual presenta tensión. Una carga cae sobre la esfera morada, la cual la libera, donde se presenta la segunda ley de Newton. La esfera rueda en una rampa de 30 grados, la cual impacta a un rectángulo. El rectángulo impactado provoca un efecto dominó, el cual resulta en choque con la esfera amarilla. Ahí podemos evidenciar la segunda ley de Newton. La esfera amarilla cae por una rampa a chocar a una placa en equilibrio. También vemos la segunda ley de Newton. La esfera, al impactar la palanca en equilibrio, golpea y hace caer los rectángulos amarillos, formando nuevamente un efecto dominó, donde podemos identificar las tres leyes de Newton: ley de inercia, ley de fuerza y ley de acción y reacción. Al terminar este efecto dominó, golpea un bloque azul, el cual se desliza por una rampa para caer en una banda transportadora. Las bandas transportadoras llevan el bloque azul descargándolo sobre una esfera azul. Bueno, la esfera azul se libera y se desliza por una rampa que hace que caiga sobre un elevador, la cual la eleva al punto más alto y la libera para caer sobre un canal, o sea, caída libre. Después de liberar la esfera pasa por un canal donde toma impulso hasta llegar al último elevador o al final del canal. En ese también la esfera toma hasta el punto más alto y es liberada. Al ser liberada, toma impulso de los engranajes que están en esta rampa. Al salir de los engranajes, baja por una rampa donde da un choque contra los rectángulos amarillos, los cual forma un efecto dominó, al cual liberan un bloque donde está tensionado, unido a cuatro porleas, o también conocido como polipasto, el cual eleva un bloque azul donde muestra los nombres de los participantes. Por último, se logró realizar la simulación propuesta por el docente de la máquina de Golber en el software recomendado Algodo, evidenciando aplicaciones de la física en la vida real. Además, se llevaron a cabo los cálculos físicos necesarios para el desarrollo de la simulación de la máquina de Wolver, basándose en la teoría y en los datos propios de cada uno de los materiales de los objetos utilizados para el diseño de esta. Se efectuó un artículo de carácter científico donde se reunieron aspectos teóricos y prácticos, donde se muestra el proceso del diseño y la construcción de la máquina obteniendo los resultados esperados.
También durante el desarrollo de este proyecto, el grupo se encontró con diferentes retos para la utilización del programa, llevando al grupo a capacitarse en este software para poder responder a los objetivos planteados en el proyecto. Gracias. Muchas gracias.